Aquí ya tenemos nuestro modelo, nuestro Data Context Entity Framework instalado. Vamos a instalar una herramienta de Entity Framework Core o .NET Entity Framework Core para trabajar lo que son las migraciones de base de datos junto con o en conjunto con Entity Framework Core. Para eso vamos aquí a la documentación y vamos a poner migraciones Entity Framework Core. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos instalar unas herramientas. Bien, vamos a trabajar las herramientas de este modo, o más bien vamos a utilizar .NET Entity Framework. Yo ya lo tengo instalado, por eso es que si le pongo ese comando me va a aparecer, pero la idea es que nosotros podamos instalar o configurar esa herramienta en nuestro equipo para poder estar trabajando con ella. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, y que esperaba que apareciera aquí en la documentación, es instalar esa herramienta. Para instalar esa herramienta, vamos a ver dónde está para instalar esa herramienta. Ok, como no veo que esté esa herramienta o esos comandos, vamos a comenzar a nosotros a ponerlos aquí, a instalarlos. Bien. Vamos, aquí tenemos la línea de comandos. Entonces, lo que vamos a hacer para instalar esa herramienta, que es la de Entity Framework, vamos a escribir el comando .NET y te vamos a decir tool de herramienta. Y vamos a decir que va a instalar, me falta por ahí una S, install, va a instalar. Y le vamos a decir que lo instale de manera global. Le puedo poner una G, perdón, para global, o medio, global, para indicarle que quiero que la instale de manera global. ¿Por qué la instalo de manera global? Porque la vamos a utilizar a lo mejor más adelante en otro proyecto. Entonces yo prefiero instalarla de manera global. Si no quieres instalarla de manera global, no le pongas el global y simplemente pones .NET Tool Install y luego .NET medio EF de Entity Framework. Y lo vamos a ejecutar. Entonces, ok, me dice que ya está instalada. Como en mi caso ya está instalada, me aparece ese mensaje. Entonces, si ya está instalada, en lugar de decirle install, simplemente le voy a decir que la actualice. Así, si hay alguna actualización, me la va a actualizar. De lo contrario, pues me deja la última versión que tenga yo. Bien, ahí está haciendo la instalación o la actualización y nos dice que la herramienta fue actualizada de manera correcta de la versión 7.0.02 a la versión 7.0.04 y ahí nosotros pues ya tenemos instalada nuestra herramienta para trabajar las migraciones con Entity Framework Core. Bien, y una vez que tenemos instalada esa herramienta, pues nosotros podemos ir a la documentación para ver cómo trabajar esas migraciones, ¿no? Cómo trabajarlo a fondo. Para eso, pues recuerden, nosotros necesitamos tener un modelo, que es lo que va a utilizar. Tenemos que tener nuestro DB Context, ya lo tenemos. Hemos instalado Entity Framework, que también se necesitaba. Necesitábamos también el paquete que tenemos aquí de Design. Tenemos por acá. Bien, y ahora pues debemos de seguir nuestra sintaxis. Dice, tenemos que crear nuestra .NET Entity Framework Migration, add y decirle el nombre de nuestra migración. Por último, crear nuestra base de datos, o sí, crear nuestra base de datos con el comando .NET Entity Framework Database Update. Y bueno, eso nos va a crear una serie de archivos, nos va a crear nuestra aplicación de base de datos y que después vamos a estar revisando. Bien, vamos a realizar esa tarea. Bien, ahora que tenemos instalada nuestra herramienta, vamos a limpiar aquí la consola. Y recuerden, tenemos ya nuestro modelo de base de datos, tenemos configurado nuestro DB Contents. Después de eso también agregamos nuestro DB Context a la inyección de dependencias o con inyección de dependencias. Y entonces lo que vamos a hacer es correr el comando .NET y le vamos a decir que va a utilizar la herramienta de Entity Framework, EF,
Y luego, si recuerdan, la documentación nos decía que para crear nuestra primera migración, aquí nosotros teníamos que poner primera migración, Entity Framework, Migration, ADD y el nombre de nuestra migración. Entonces aquí tenemos .NET Entity Framework, Migration nos falta, ADD. Entonces Migrations, ADD, y le vamos a decir que es nuestra migración inicial. Entonces, migración inicial. O le podemos poner, se agrega modelo producto o creación de base de datos, ¿no? Lo que queramos, pero es nuestra migración inicial. Vamos a dar Enter y esto lo que va a hacer, o esta herramienta lo que va a hacer es crear nuestros archivos para hacer la migración. Nos va a crear aquí una carpetita que se llama Migration y en esa carpetita va a crear unos archivitos de C# en los cuales va a estar especificada los comandos o las instrucciones para crear esa tabla en base de datos. Se fijan aquí ya quedó creada, entonces por aquí nos debe de aparecer y ya nos apareció aquí nuestra carpeta de Migration. Dice que si nosotros queremos deshacer esta acción, debemos de usar la misma, bueno, la herramienta de Entity Framework, entonces sería .NET Entity Framework Migration Remove. Lo que hace esto es ir como en una pila, es decir, la última migración va a estar al final, y cuando nosotros hacemos Entity Framework Remove, lo que va a hacer es tomar la última migración y eliminarla, y dejar la versión anterior en nuestra base de datos. Entonces, revisando un poquito los archivos, tenemos aquí el de diseño, tenemos este otro que son los snapshots, tiene cierta información para configurar la base de datos, pero nosotros aquí podemos verlo de forma sencilla, que tenemos dos métodos, una función que se llama up y la otra que se llama down. Entonces, aquí vamos a ver que va a crear la tabla, que el nombre de tabla, productos. Recuerden que ese nombre de la tabla nosotros lo especificamos en nuestro DB context. Se va a llamar productos. Que nos dice también que va a tener déjenme hago más pequeño esto para que más código. Listo, nos dice que va a tener las columnas ID, nombre, descripción, precio, fecha de alta y activo. Ahora, tenemos que tener cuidado aquí cuando tenemos las migraciones porque dependiendo del motor de base de datos que estemos utilizando son los tipos que va a crear. En el caso de SQLite, un nombre, una descripción es texto. El precio también nos lo va a poner como texto. La fecha también como texto y el archivo como entero, el activo como entero, ¿sale? Además que el entero también como un entero. Bien, luego si se fijan aquí nos especifica los tipos, ¿no? Con la columna, o sea, sí nos está especificando los tipos correctos, pero en SQLite pues los va a representar con esto. En el caso de SQL Server estaría también con sus correspondientes a cada tipo para que haga esa migración o esa creación de tabla de base de datos. Algo más que nos dice aquí es que va a ser nuestra primary key, por aquí lo tenemos especificado. Aquí está. Nuestra primary key va a ser nuestro ID. En caso de que tuviera foreign key, también nos los indicaría en esta parte. Más adelante vamos a ver cómo se ve una migración con foreign key. Listo. Y ahora vamos a ver que el down simplemente hace la acción contraria. Si el up crea la base de la tabla, la borra. Drop table y le dice la tabla. Si hubiera una actualización de campos, entonces y en el up hace la actualización o agrega campos, aquí haría su inversa, que sería eliminar esos campos. Si en la función up hace una eliminación de campos, su inversa es la down y sería regresar los campos que se eliminaron. Entonces, de esa manera trabajan las migraciones. Y ahí es como estamos trabajando las migraciones. Bien, y ahora que ya tenemos creada nuestra migración, vamos a la documentación nuevamente y vemos que el siguiente comando es escribir .NET Entity Framework Database Update. Lo que hace este comando, .NET Entity Framework Database Update, pues como lo dice, va a trabajar con la base de datos y va a hacer una instrucción de update. Y lo que va a hacer es tomar estas migraciones que están aquí, o esta especificación, y los va a llevar a nuestro motor de base de datos, ya sea SQLite, SQL Server, Oracle, el motor que sea. Y lo que va a hacer es tomar esas especificaciones de las migraciones y crear
nuestra base de datos, crear las tablas, crear el nombre de base de datos que le hayamos dado, ¿no? Entonces esperemos que construya todo eso y nos cree la base de datos. Una vez que cree la base de datos, nos va a aparecer un archivito en el directorio donde, en el caso de SQLite, en el directorio que especificamos, en el caso de SQL Server, pues nos va a aparecer en el motor de nuestro proveedor de base de datos, ¿no? O nuestro motor de base de datos. Entonces, ya tenemos aquí nuestra tabla de base de datos. O más bien, no nuestra tabla de base de datos, más bien nuestra base de datos. Ahora, recuerden que les dije que instaláramos la extensión SQLite. Entonces nosotros aquí le vamos a decir, ¿dónde está el SQLite? No lo tengo por acá, por acá. Ok, no lo tengo, pero no se preocupen, le vamos a dar que lo abra. Aquí botón derecho, abrir con. Y lo que vamos a decirle es que utilice, y no lo está tomando, entonces déjenme ver. Under client, SQLite. ¿Está instalada? Sí, sí está instalada. Entonces vamos a abrir la paleta de comandos. Vamos a abrir la paleta de comandos y le vamos a escribir SQLite. ¿Listo? Le vamos a decir Open Database. En Open Database nos va a aparecer las bases de datos que están en el mismo directorio donde estamos. Entonces seleccionamos la base de datos que queremos abrir. Una vez que seleccionamos la base de datos que queremos abrir, nos vamos a este apartado donde está. Así, al apartado de los archivos. Y aquí vamos a ver, tenemos SQLite Explorer, nuestra base de datos productos y las tablas que se están creando. Cuando trabajamos con Entity Framework y migraciones, nos crea también una tabla de migraciones donde se están llevando el control de las migraciones. En este caso solo tenemos la migración inicial, la versión que se utilizó y bueno, nuestra clase producto, que en este caso tiene la descripción de los productos o los campos del producto, ID, nombre, descripción, precio, fecha de alta y activo. Si tuviera campos, si tuviera datos, nos lo mostraría en esta parte, pero como no tiene datos, pues no tiene nada. Bien, esta extensión también nos sirve para hacer queries sencillos. Aquí dice query, new query y todo esto. Pero eso tal vez no lo utilicemos, no sé, lo vamos a ver más adelante. Nos vemos en la siguiente clase.